Un ministro de gobierno citó en su despacho al jefe de la policía. Quería comunicarle que ya no gozaba de su confianza y que debía abandonar su cargo. La entrevista apenas duró unos minutos. Ambos discutieron acaloradamente y el encuentro terminó con un golpe de puño sobre el escritorio del jefe policial. Al irse, pidió un plazo de 3 horas para presentar la dimisión. Se dio media vuelta y se fue sin saludar, pegando un portazo al salir. Mientras tanto, aprovechó su tiempo para ejecutar su plan. Acuarteló a la policía, repartió armas a varios grupos de civiles y ordenó tomar 2 radios, que luego serían utilizadas para difundir proclamas golpistas. Recién ahí ordenó a una veintena de sus oficiales marchar hacia la casa de gobierno. Los uniformados, al llegar, ingresaron a punta de pistola. No encontraron resistencia. Irrumpieron al despacho del gobernador a los gritos. Los funcionarios presentes no daban crédito a lo que veían, y el gobernador solo atinó a pedir que depusieran su actitud y se marchasen. Sin embargo, luego de algunos forcejeos y hasta alguna amenaza de muerte, el gobernador, su vicegobernador Atilio López, el fiscal de Estado, ministros y legisladores presentes, se encontraron con las manos sobre la nuca, mirando la pared y en absoluto silencio, como si fueran delincuentes. 1 hora más tarde, los sublevados los obligaron a caminar en fila india hasta el colectivo estacionado en la esquina, que los condujo hasta la comisaría más cercana. Hasta ese instante, nada hacía sospechar que las autoridades habían ganado las elecciones. Hacía menos de un año y en comicios irreprochables, y habían sacado más del 50% de los votos. Hoy estaban todos detenidos en un calabozo. Nadie salía de su asombro, y mientras los más pesimistas temían por su vida, los optimistas apostaban a que cuando las novedades llegasen a la Casa Rosada, el presidente pondría todo en su lugar. La situación volvería a la normalidad. Se equivocaron. Cuando Perón se enteró de lo que sucedía en la provincia mediterránea, dejó que los cordobeses se cocinaran en su propia salsa y dio luz verde al levantamiento policial. Y aunque todo esto hoy pueda parecer un disparate, fue lo que sucedió en la provincia de Córdoba el 27 de febrero de 1974. Y hoy es recordado como el Navarrazo, un golpe que Perón consintió. Hechos argentinos. La idea de traer al presente hechos que sucedieron en el país hace muchos años. Rescatar los hechos del archivo de la memoria y recrearlos. Hechos argentinos. Idea, guión y relato: Marcelo Zavala. Locución: Belén Badía. Realización: Diego Corbalán. La militancia política entre 1966 y 1973 no había sido sencilla. La actividad partidaria estaba vedada, la Constitución guardada bajo 7 llaves, el Congreso clausurado y las universidades intervenidas. A pesar de todo esto, la autodenominada Revolución Argentina retuvo el poder durante 5 largos años, donde abundaron las prohibiciones y los desaciertos. Es por eso, tal vez que al promediar 1971, las políticas del gobierno de facto parecían estar agotadas, y el presidente, Alejandro Agustín Lanusse, entonces decidió abrir nuevamente el juego político. Luego de 16 años, los militares no encontraban otra salida de cara al futuro sin que el peronismo formara parte de ella. Las Armadas convocaron
al Gran Acuerdo Nacional. Fue por ello que nació el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, una salida política de la crisis que pretendía incluir a todos, inclusive al peronismo, dejando eso sí a Juan Domingo Perón afuera. Lanús se imaginaba que al general no le daría el cuero para regresar. Sin embargo, desde su residencia en Puerta de Hierro, Perón anunció el retorno a la Argentina para reorganizar el Partido Justicialista, que luego de 16 años sin su líder presente, se había convertido en un movimiento muy heterogéneo. Más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. En él convivieron durante su ausencia, aunque de manera conflictiva, diversos sectores antagónicos entre sí, pero todos articulados bajo su figura. A esta altura, el viejo caudillo coqueteaba con todos. Necesitaba sumar en cada rincón de la Argentina la mayor cantidad de voluntades posible. Córdoba no fue la excepción, donde entonces apostó a ganador, por más diferencias ideológicas que hubiera con su candidato. 2 años después, su estrategia dio los resultados que esperaba. Fue así que el 11 de marzo de 1973 quedó claro que Héctor Cámpora asumiría el gobierno y que Juan Domingo Perón se quedaría con el poder. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Fue así que el 25 de mayo asumieron las autoridades, tanto nacionales como provinciales. En Córdoba fue el turno de Ricardo Obregón Cano y de Atilio López. Fue un día de fiesta en todo el país. No obstante, a partir de ese día, los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Antes de que Cámpora cumpliera los 2 meses en el gobierno, renunció junto a su vicepresidente Vicente Solano Lima y el 23 de septiembre nuevamente hubo elecciones, donde la fórmula Perón-Perón fue imbatible. Pero los acontecimientos no solo comenzaron a precipitarse a nivel nacional. En Córdoba la situación se tornaba cada día más compleja. La movilización social se tornaba incontenible y Obregón Cano decidió nombrar como jefe de policía a alguien que fuera capaz de lidiar con tal situación. Finalmente, esa movilización social terminó beneficiando a quien muy poco tiempo después de ser nombrado lo traicionaría. Era inimaginable esa situación. Navarro contaba con múltiples apoyos para ejercer el cargo. Tenía la veña del comandante en jefe del ejército, general Calcaño, y hasta el visto bueno de los montoneros, que lo votaron de entre una terna de candidatos. Si hacía falta algo más, la esposa del policía conocía a la esposa del gobernador de sus épocas como docentes. Y un rumor señala que de casualidad un día coincidieron en la peluquería y la esposa de Navarro pidió por su marido, a la primera dama cordobesa. La realidad es que la paz duró muy poco entre ellos. Las disputas entre ambos no tardaron en llegar, y mientras el gobernador se esforzaba por mantener un perfil democrático, Navarro reprimía cuanta manifestación hubiese. Cada día que pasaba se convertía en un poco más opositor. A su vez, Obregón intentaba hacer equilibrio. Estrechaba lazos simultáneamente con el peronismo y con el sindicalismo ortodoxo, y así mantenía su gestión a flote. No obstante, el clima político cordobés se enrareció cuando encontró al general Perón sentado en el sillón de Rivadavia y le pidió a la juventud peronista disciplinarse y desistir de la violencia. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en
la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Fue claro, no hizo falta más. El viraje ideológico del viejo caudillo no dejó lugar a dudas. Y en un intento por desplazar a los sectores de la izquierda del partido y en complicidad con la derecha peronista, se alzó contra los gobiernos provinciales que sostenían los sectores revolucionarios. Córdoba fue uno de ellos. A partir de ese momento, ambos extremos sostuvieron fuertes enfrentamientos. Los equilibrios desaparecieron y la violencia comenzó a ser de todos los días. La situación explotó cuando la Juventud Peronista organizó un acto que fue apoyado por Obregón Cano y por Héctor Cámpora a la vez. La derecha peronista no solo criticó los apoyos, sino que los consideró un agravio hacia la figura del general. Y como respuesta, designaron a un interventor partidario para intentar depurar el partido. Al gobierno cordobés parecía que las cosas no podían salirle peor. De golpe se encontró enfrentado con el gobierno nacional. Sufría el desabastecimiento de carne en la provincia. Tenía problemas para manejar la policía y sostenía prolongados conflictos con el transporte público. Como si eso fuera poco, a mediados de febrero de 1974, Juan Chiappe, el subjefe de la policía, que había sido nombrado por el propio Navarro, publicó una carta en el diario La Voz del Interior, donde acusaba a su jefe de tener reuniones clandestinas con el objetivo de conspirar contra el gobierno provincial, además de quedarse con algún dinero de la institución. Nada de esto pudo ser probado, pero Navarro se vengó, lo destituyó a Chiappe y ordenó su detención. Igualmente, a esta altura de los acontecimientos, la figura del jefe policial estaba más que devaluada, y su suerte ya había quedado definitivamente sellada el 23 de enero, en Río Segundo, cuando 5 cooperativistas de la localidad de Armstrong fueron ametrallados por integrantes del Comando Radioeléctrico, que más tarde declararon que los habían confundido con guerrilleros. Lo cierto es que en esa oportunidad, la policía ocultó pruebas fundamentales para el caso, que llegaron igualmente a la prensa de manera anónima. La suma de sus desaciertos hizo que ese 27 de febrero el gobernador citara en su residencia oficial al ministro de Gobierno, Elio Bonetto, y al fiscal de Estado, el doctor Juan Carlos Bruera, a primera hora de la mañana. Quería hacerles conocer su decisión de exigirle la renuncia al jefe policial. Ninguno imaginó que en pocas horas más el militar los iba a traicionar. Cumpliendo con la citación ese día, Navarro se presentó en el despacho del ministro y tras una breve pero intensa discusión, pidió un plazo de 3 horas para presentar su renuncia. Pero en cambio utilizó ese tiempo para acuartelar efectivos, tomar 2 radios y armar a diferentes grupos de civiles. Cuando Obregón Cano se enteró de esto, no le gustó nada y ya no quería exigirle la renuncia. Directamente firmó un decreto ordenando su destitución. Igual nada amedrentó a Navarro. Se presentó horas después en la Casa de Gobierno y anunció que no solo no tenía pensado renunciar, sino que amenazó que si en 5 minutos no salía de ese lugar, tenía en el patio un camión con 30 policías armados con ametralladoras que irían a rescatarlo a sangre y fuego. No pasó demasiado tiempo para que 20 hombres armados irrumpieran en el despacho del gobernador y obligaran a todos a permanecer con las manos sobre su cabeza, en silencio y mirando hacia la pared. Mientras tanto, afuera, y ante la sorprendida mirada de los cordobeses, el paisaje de la ciudad cambió de golpe. Estaba cercado por ametralladoras y se impidió acercarse a todos a la Casa de Gobierno y tampoco tener acceso al centro histórico. A partir de allí, comenzó una represión
a dirigentes políticos y sindicales que respondían a Obregón Cano y Atilio López. 26 dirigentes de la izquierda peronista fueron detenidos esa misma noche, mientras comandos civiles leales a Navarro colocaron en el diario La Voz del Interior 5 panes de trotil que no detonaron porque operarios, periodistas y canillitas tomaron los explosivos y lograron apagar las mechas antes de sacarlos del lugar. Menos suerte tuvo el edificio de la Esmata, donde llegaron a explotar igual que los colocados en la casa de Carlos Jarabedián, el juez del caso de los cooperativistas de Armstrong. Al día siguiente, las primeras horas fueron acompañadas con cierto optimismo por parte de los funcionarios detenidos. Conversaban entre sí y especulaban con que Perón nunca avalaría la rebelión y enviaría a la gendarmería para sofocarla. No obstante, con el correr de las horas, las esperanzas se fueron desvaneciendo. El presidente no realizó el menor gesto para reprimir a quien le había solucionado el conflicto que mantenía con las autoridades cordobesas, a las que consideraba como un foco de infección. Crónicas de la época narran que en uno de los viajes de Obregón Cano a Buenos Aires en el mes de diciembre de 1973, para entrevistarse con el presidente, el gobernador fue alertado por Perón sobre la posible presencia de infiltrados en el seno de su gobierno. Obregón, que sabía a dónde apuntaba el general, le respondió sonriendo que no se preocupara, que en Córdoba los izquierdistas estaban bien vigilados y se portaban además muy bien. El viejo caudillo, rápido de reflejos, dicen que retrucó: no, gobernador, me refiero a que tenga cuidado de que se le infiltre algún peronista en el gobierno. Lo cierto es que Perón no demostró interés en resolver la situación y confesó a sus allegados que si los cordobeses no sabían arreglar los problemas entre ellos, que se cocinaran en su propia salsa. Perón pudo impedirlo, pero no lo hizo y optó por darle vía libre a Navarro. 24 horas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Agodino, asumía el gobierno. Inútiles fueron todos los pedidos de las diferentes fuerzas democráticas para que el presidente condenara el episodio y restituyera las autoridades legítimas. Perón convalidó el golpe y mandó el proyecto al Congreso para intervenir la provincia. Al asumir, Agodino prometió llamar elecciones en muy poco tiempo. Sin embargo, el 12 de marzo, desde la Casa Rosada se nombró a un hombre de López Rega, Duilio Antonio Brunello, como interventor. Recién así, Navarro renunció. Fue procesado por sedición, privación ilegítima de la libertad, usurpación de la propiedad y de autoridad. Sin embargo, su suerte no quedó sellada allí. Unos meses más tarde, muerto Perón, su viuda María Estela Martínez, en su carácter de presidenta lo indultó y meses después fue premiado con un cargo en el consulado argentino en Barcelona, a través de un decreto reservado. 6 meses después, el gobierno nacional decidió cambiar el interventor y mandó uno nuevo. Este hombre estaba ligado también al fundador de la AAA, José López Rega. Sabemos que Córdoba se está restaurando de algún problema pequeño que tuvo y que lo van solucionando con las nuevas autoridades y creemos que Córdoba será siempre Córdoba. Fue el turno del brigadier José Lacabane. La Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo 1, nombra a su interventor nacional en la provincia de Córdoba para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 20.650 al señor brigadier mayor retiro efectivo, don Raúl O. Lacabane. Lacabane apenas asumió se ocupó de sembrar el terror entre todos los que no pensaran como él. Sus declaraciones al asumir no dejaron lugar a dudas. Desde ya, cada peronista tiene la obligación, por el sentido de verticalidad que representa y es esencia de nuestro movimiento, de estar a las órdenes del señor interventor, quien representa en este momento las altas autoridades del movimiento.
aseveró que él estaba en guerra. Manifestó la necesidad de imponer orden para actuar en libertad y que no era posible alcanzar la libertad sin orden. Interpretando este sentimiento que se ha generalizado en la provincia de Córdoba, desde el distrito capital y ha irradiado al país entero, que la gente del pueblo dice basta y afuera los no argentinos. Persecuciones, listas negras, desaparición forzada de personas y ejecuciones fueron la medicina elegida por el interventor para reponer el orden perdido. Hoy han pasado 46 años del golpe. Es difícil creer que Navarro actuó solo, por impulso propio y sin cómplices. Si esto fuera así, ¿cómo puede explicarse la libertad de acción que tuvo sin que ninguna autoridad federal, como constitucionalmente correspondía, pusiera fin a sus atropellos? Hechos argentinos. Los cambios de época que marcaron a fuego a nuestros antecesores nos permiten observar y concluir que no toda época pasada fue mejor, sino que solo fue diferente. Hechos argentinos. Trabajar en sucesos acontecidos hace tanto tiempo y revivirlos nuevamente permite conocer en qué puntos hemos avanzado y en cuáles repetimos la historia una y otra vez. Hechos argentinos.